Bueno, pues nada, buenos días, muchísimas gracias. Vamos a dar me han dicho que corra un poco para ver si ganamos un poquito de tiempo. José Manuel, no hace falta, estamos on time en este momento. ¿Estamos en time? Vale, venga, pues vamos a dar los datos de mercado, ¿de acuerdo? Y todas las previsiones del año 23 y 24. Entonces vamos a empezar por el mercado europeo. Siempre que tengáis un pulso un poco por qué están haciendo, sobre todo el Euro 5, donde está incluida España, pues para ver un poco la comparativa de cómo lo están haciendo los demás países. ¿De acuerdo? Si os fijáis, salvo Alemania, fijaros en el año 2022, que son las columnas amarillas, tuvieron todos caídas. El problema fue la falta de abastecimiento de coches, que no teníamos stock de vehículos por la crisis de los microchips, la crisis de fabricación, por falta de componentes, y cayeron en todos los mercados, aunque Alemania venía también de una caída importante en el año 2021. Sí es verdad que poco a poco estamos cogiendo esa normalidad, ¿no?, de tener ese abastecimiento de vehículos y al final pues vamos creciendo en el 23 y el 24, que España también crecerá, y en el 24 también. Pero fijaros que en el 22 España matricula 813.000 vehículos, menos que en el 21 y menos que en el año de pandemia. En el año de pandemia matriculamos 820, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el 22, esa falta de abastecimiento sí que fue bastante importante en nuestro mercado. Y vosotros lo sufristeis más que nadie, sobre todo el sector del rentacar. Nos fijamos que al final, cuando hay falta de vehículos, cuando tenemos un stock de vehículos, ¿dónde va el fabricante? A lo más rentable. ¿Dónde les salía más rentable? Alemania, que tiene más poder adquisitivo y donde sacan mayor rentabilidad. Y también dedicaron sus mayores esfuerzos, sobre todo, a los coches más premium, ¿vale? Bueno, pues vamos con el mercado de España. Tenemos aquí la previsión por canales, ¿de acuerdo?, donde vemos que los particulares en el año 2022 cayeron por esa falta de stock de vehículos y los problemas que tuvimos de poder abastecerles, y luego en el año 2023 sí que subiremos ya cerca de los 400.000 vehículos, y o sea que ya en el 24, alcanzando esa normalidad de que tenemos ya suficiente stock en el VN, pues seguiremos creciendo. Renting, como siempre, nos da buenas noticias. En el 21, aún así, creció. Año 2022, aunque tuvimos esa falta de abastecimiento de vehículos, como están también, no solo están haciendo el servicio del renting de empresas, sino también renting particular, que cada vez es más atractivo, pues lógicamente en el 22 subieron y seguirán subiendo, y con una estela positiva también en el 23 y el 24. El renting hay una cosa muy buena, que sobre todo ha entrado en el canal particular en el momento adecuado, porque cuando tenemos estas zonas de bajas restricciones, cuando tenemos tantas dudas y sobre todo los clientes particulares, ¿dónde puedo llevar mi vehículo, por dónde puedo circular?, sí que el renting es un quitadudas para esto, ¿vale? Entonces, por lo tanto, hay mucha gente que está invirtiendo en un renting de 3 o 4 años y luego ya saben que ese coche se va a devolver y podrán cambiarlo por otro que a lo mejor pues sea más efectivo en el tema de la tecnología de propulsión. Por lo tanto, el renting sí que seguirá subiendo, se ha hecho cada vez más fuerte, cada vez tiene un parque más importante dentro del mercado español. Las tácticas, que son las automatrículas, vemos que en el año 2022 sí que subieron y más o menos en el 23 bajarán un poco y seguirán más o menos esa estela del 22 y del 21 en el año 24. Flotas privadas, empresas, bajaron, falta de abastecimiento, lo que hemos hablado siempre. 23 subirán y seguirán subiendo en el 24. Pero el mercado de flotas, fijaros que renting más empresas cada vez es más importante y cada vez vendemos más flotas y tiene cada vez más fuerzas dentro de nuestro país. ¿Qué os pasaron a los rentacares? Muy bien en el 21, por todo el tema de que sí, por lo menos en el primer semestre, es donde no sufrimos esa falta de abastecimiento de vehículos. En el primer semestre, que es vuestra fuerza de matriculación. Por lo tanto, sí que hicisteis un buen volumen de vehículos. Año 22, falta de abastecimiento y caída importantísima de las matriculaciones. ¿Esto qué pasa? Tenemos que tener en cuenta que, aparte de que os puede quitar ese volumen de negocio, que a lo mejor tuvisteis que, sobre todo, para atender a los clientes, a los turistas, tuvisteis que subir precios. Subir precio a un turista es grave porque nos quita competitividad en el turismo, o sea que afecta gravemente, y esto es lo que tenéis que decir muchas veces a los organismos públicos. No podemos encarecer el turismo porque hay otros
sitios donde pueden competir más fuertemente con nosotros en el lado ese económico. Si en el año 23, como ya estamos teniendo esa normalidad de vehículos, y es verdad que ahora hay un poco de sobrestock porque han subido los precios de VN, y es verdad que no hay la alegría de antes, aunque es verdad que todavía se siguen matriculando coches, pero no hay la alegría y hay una cierta incertidumbre económica, una cierta incertidumbre social también con el coche, y por lo tanto, como tiene un cierto sobrestock el fabricante, sí que os va a dedicar muchos vehículos. Por lo tanto, ahí vemos la subida en el año 23 y creemos que seguirá subiendo en el 24. De hecho, el Rentacar será una gran ayuda para los fabricantes para la salida de ese sobrestock de vehículos. Tenemos vehículos comerciales ligeros, gran caída en el año 2022 por la falta de stock. ¿Por qué? Porque es donde saca menos rentabilidad el fabricante. Si yo no tengo chips para todos, donde saco menos rentabilidad es a donde dedico la menos fabricación. Pensar que prácticamente el vehículo comercial se vende por flotas y es donde ellos sacan menos rentabilidad. Por lo tanto, todas las caídas, tanto en renting como en empresas, pues es donde lo van a notar más. También en el Rentacar se nota, como hemos hablado antes, y luego tuvimos también en el año 2023 ya vamos a tener un cierto crecimiento y en el año 24 tendremos ya un crecimiento bastante, ya mucho más amplio en el mercado de rentacares. ¿Vale? Vamos con las propulsiones, ¿de acuerdo? Ahí es el mío, creía que era de... Perdonar. Creía que era de otra persona, perdonad. Que, bueno, pues tenemos las propulsiones de turismos y todoterrenos. Vemos diésel, gasolina, caída, pero era por la falta de stock. Pero vemos que ese diésel y gasolina todavía tiene un volumen importante, todavía la combustión tiene un volumen importante. Ese testigo de, por ejemplo, de la combustión, la gente todavía no está cogiendo esa cultura del eléctrico, del híbrido enchufable. Todavía no tenemos esos volúmenes más importantes. Es verdad, luego también, que la entrada del eléctrico son con precios relativamente altos si lo comparamos con los de combustión. Y aún así los de combustión han subido mucho los precios. Hay una de las, para mí, un poco la estrategia de los fabricantes. Fijaros que las dos únicas marcas que tienen coches por debajo de 20.000 euros de combustión son las dos que más venden, MG y Dacia. Ya todos los coches utilitarios de los fabricantes están por encima de 20.000 euros. Pues yo creo que eso es falta de competitividad. Si los eléctricos también entramos con precios altos, la gente no va a coger esa cultura del eléctrico, la gente no va a confiar, no va a ver luego el ahorro, aunque luego es verdad que lo tiene. Y pensemos siempre que también tiene que hacer una instalación en su garaje, que eso también es otro coste. Esperemos que el plan MOVES, todos los cambios que han hecho, esperemos que sean muy positivos, y es verdad que el plan MOVES sí que está dentro de lo que cabe funcionando bien, salvo sus ciertos errores, pero el plan MOVES 4, lo que están pidiendo los organismos, tanto Feneval, pues, como AER, como ANFAC, como Kanban, como Faconauto, es muy lógico. O sea, es decir, en primer lugar, que se suba 600 millones de euros cada año, durante 4 años. 600, 600, 600. Estoy hablando 600 cada año. Luego también, una lógica también muy buena, es que no lo repartan por comunidades autónomas y si sobra en una comunidad autónoma, esto va para el bolsillo, ¿vale? Esto no se rehúsa. ¿Por qué? Porque Madrid y Barcelona se lo gastan prácticamente en 2 meses. Pero a lo mejor en Extremadura, en otros sitios donde todavía no tienen esa cultura eléctrica, no lo ven, no te lo metas luego al bolsillo. Queda muy bien hacer pues la propaganda de decir, os he dado 400 millones, pero 200 me los he reembolsado. Entonces eso no se reutiliza. Al final, ¿qué más da que Madrid y Barcelona se gasten la mayoría? Si es donde hay demanda, pues tendrás que hacerlo donde hay demanda, ¿no? Entonces, luego están haciendo también cambios importantes en todo el tema de los cargadores eléctricos, que van a ser muy buenos. Luego, por otro lado, que los particulares tengan un 15% de descuento extra que va a ir en su RPF durante los 4 años siguientes hasta 20.000 euros, si me acuerdo bien. Por lo tanto, tienen ahí un extra de descuento también importante. Y a las flotas también os van a hacer también cambios, bastantes cambios importantes. Por lo tanto, a ver si este MOVES 4 sale con todos estos cambios, porque al final,
Si nos están exigiendo algo, que es que vayamos hacia el eléctrico, tú eres el primero que tienes que invitar a todos, tú eres el primero que tienes que invertir para que todos entremos en ese eléctrico y veamos esa realidad. Y muchas veces, ojo, que cada vez que hace un plan el gobierno de incentivo a la compra del vehículo, es un dinero que luego ellos ganan, no pierden, es una inversión, porque lo ganan en forma de, cada vez que matriculáis se vende un vehículo, es un 21% de IVA. Todos los puestos de trabajo que se mantienen, todo el IRPF que se paga, todos los impuestos de sociedades, y luego cada vez que se da un incentivo, esa persona lo tiene que meter en la declaración de la renta al año siguiente. Por lo tanto, sumado todo esto, no pierden dinero. Incluso en algunos casos, muchas veces han ganado, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos las subidas. Subirá siempre el eléctrico, lógicamente cada vez va a tener más protagonismo, no hay vuelta atrás. Dudas que podemos tener, que Alemania haya puesto el grito en el cielo con la guerra de Ucrania, que a lo mejor quisieran poner los combustibles sintéticos como una energía ecológica. Pues si pasado unos años ponen a los combustibles sintéticos como una energía ecológica, la verdad que sería una guarrada para el sector, porque con todo lo que han invertido en el eléctrico, pues a lo mejor luego no se vería tan claro. Híbrido enchufable cada vez también tiene más éxito. Los híbridos van a ser un poco el término intermedio para pasar al eléctrico puro, aunque la gente cada vez confía más, es verdad, en el eléctrico puro. Y luego, si es verdad, GNC no tanto, en este caso ahí la mayoría es los GLPs, que por ejemplo Dacia ha puesto por el GLP, que es también una energía ecológica. Prácticamente el 40 o 50% de lo que está vendiendo Dacia es gas licuado del petróleo. Y es una energía ecológica por donde puedes pasar por todas las zonas de bajas emisiones. Por lo tanto, fijaros que muchas veces nos machacamos con el eléctrico, que está muy bien, pero el GLP también es una alternativa buena. Aquí, en comerciales ligeros, o cambia mucho la cosa, pero prácticamente se sigue apostando por el diésel, no les interesa todavía cambiar en esta tecnología, gasolina tiene su proporción, es verdad que el eléctrico cada vez sube más, cada vez es verdad que veremos más furgonetas eléctricas y sobre todo que muchas, cuidado, que van a venir del país que ya sabéis, de China, porque ellos sí que lo tienen bastante trillado este mercado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sí que estas furgonetitas pequeñas que entran dentro de lo que es el mercado de vehículos ligeros, sí que vamos a recibir muchas de China y cada vez van a tener más protagonismo, ¿vale? Bueno, pues vamos ahora con las propulsiones de nuestro sector de Rentacar. Ahí tenemos que se invierte... Aquí, turismos. Tenemos ahí donde más matrícula es, lógicamente, es en gasolina, son los coches más económicos, los coches más baratos, igual que en diésel, y es donde os interesa. El eléctrico cada vez va cogiendo más protagonismo dentro de lo que es el mercado de Rentacar, el híbrido enchufable también, y el híbrido normal también. Si es verdad que os van a empezar a exigir, ya en algunas comunidades os han empezado a exigir a tener una cuota de eléctricos, es verdad que vais a tener que seguir invirtiendo, pero tenemos que tener cuidado con esas exigencias porque al final, lo que decimos siempre, el coche eléctrico, que cada vez es más barato porque cada vez se está economizando más, pero todavía respecto a las flotas que haces de diésel y gasolina, todavía es caro. Entonces, claro, al final tenéis que subir los precios al turista final y eso también es pérdida de competitividad en turismo. Por lo tanto, sí es verdad que hay que ir de alguna manera evolucionando de una manera un poco más coherente. Y luego el tema de cargar el coche. Un turista va a usar el coche diariamente, muchos kilómetros, por lo tanto, todo el tema ese de cargar el vehículo le vamos a incomodar bastante en ese tema. Por lo tanto, que cuando empiecen a crecer los cargadores eléctricos, que es verdad que cada vez se va invirtiendo más en todo el tema de la carga eléctrica, pero que tenemos que ser un poquito más coherentes y sobre todo tratar bien al turista, que es muy importante. Luego, por otro lado, que hemos visto antes los comerciales ligeros, ¿no? Si los comerciales ligeros le añadimos sobrecostes, si a los transportes de mercancías en la última milla, el delivery, les añadimos sobrecostes, esto es una gran influencia para que nos suba la inflación. Imagina todo lo que toquemos al camión, por ejemplo, transporte de mercancía de largo recorrido y todo lo que toquemos transporte de última milla,
es subida de inflación, porque el 80% de las mercancías es por transporte rodado. No se puede llegar con una capilaridad como es un vehículo industrial o como es un vehículo comercial con ningún otro transporte. No sé si luego inventarán drones que lleven un montón de carga, pero no creo, no lo veo. Por lo tanto, todo esto es subida de inflación. Todo lo que toquemos al transporte de mercancías. Por eso luego nos sube la cesta de la compra, ¿vale? Y luego tenemos también las propulsiones en rentacar en los comerciales ligeros. Sigues invirtiendo en diésel y gasolina y no se está invirtiendo en el vehículo eléctrico como se quisiera, pero bueno, poco a poco ya va entrando en vuestro parque de alquiladores. Vamos con el VO. Aquí tenemos cómo están los turismos y todoterrenos por edades. Lógicamente, los vehículos más jóvenes bajaron notablemente en el año 2022 por esa falta de disposición de vehículos, porque sí hay una leyenda que siempre se dice que es: si el vehículo nuevo baja, el usado subirá, ¿no? ¿Creéis eso? No. El vehículo nuevo, si tiene dinámica, el usado tiene dinámica. ¿De dónde sacamos la mayor parte de los vehículos usados? Del renting, del rentacar, de las tasaciones que hacen los concesionarios, es decir, al fin y al cabo de las flotas. Por lo tanto, si no hay dinámica en esas flotas, si no tenemos dinámica en esas flotas para cambiarlas, no tenemos caldo de cultivo para vender VO. Si no hay VN para comprar, el cliente particular tampoco venderá su coche antiguo para comprarse uno nuevo. Por lo tanto, el VN tiene que tener dinámica, si no el VO también cae. ¿De acuerdo? Y es verdad, o sea, creo que el 90% de las ventas de VN siempre hay una permuta de un vehículo, ya sea por flota, renting, rentacar o un propio particular que tasa su vehículo antiguo. Por lo tanto, tenemos que tener dinámica el VN para que el VO también suba. Y el VO también sufrió una gran subida de precios, Fijaros que en algunos modelos en VN, su homónimo en VO, con más o menos 2 o 3 años, no sé si habéis visto que a veces era más caro. La respuesta es que por este a lo mejor tendría que esperar 8 meses por el VN, pero este, como te lo entrego inmediatamente, me aprovecho y digo, pero lo pagas. Yo te lo entrego inmediatamente, pero me lo pagas. Por lo tanto, fijaros la locura que hemos tenido, que el precio de VO en algunos vehículos ha sido más caro que el de VN. Hemos tenido precios muy altos porque había falta de stock. Páginas web tipo asicoches.net, AutoScout, coches.com nos decían que un cliente particular antiguamente recibía una media de una llamada para comprarle el vehículo, un profesional, un compraventa. Creo que recibían al mes una media de 15 llamadas, los particulares. Eso lo estuvieron evaluando. ¿Qué es lo que le pasa al cliente particular también? Que sube también el precio. Dice, ostras, quieren mi coche. Entonces, al final subieron el precio también los propios particulares. Por eso, el IPC del automóvil, vamos a llamarle, pues subió tanto en VN como en VO y se disparó. El VO sí que ya se está empezando a recondicionar los precios, van a empezar a bajar. ¿Por qué no bajan de una manera tan rápida? Porque cuando hemos comprado un poco caro, nos cuesta vender barato. Entonces hay mucha gente que al final tiene ese stock de inmovilizado y no quiere vender tan barato de lo que ha comprado, que al final va a tener que venderlo. Un gran oráculo, porque he visto aquí a Verónica Soberlanga de Autorrecupera también, un gran oráculo de los precios VO son las empresas de subasta, preguntarles, porque ellos te anticipan lo que va a pasar en los meses siguientes. Ellos ya saben esa dinámica de cómo va a ser. Por lo tanto, tenemos que sacar ese movilizado, aunque hay veces que no ganemos todo lo que querramos, pero si lo retrasamos en el tiempo, todavía vamos a sacar mucha menos rentabilidad, porque los que están comprando ahora ya están comprando más barato. Por lo tanto, tener cuidado con eso. Alfonso de Hertz, creo que en un anterior evento que tuvimos, ya lo advirtió. Cuidado con ese movilizado VO, sacarlo cuanto antes, aunque no se le saque tanta rentabilidad, ¿vale? Pero bueno, el VO siempre es muy agradecido. Siempre tenemos más o menos casi 2 millones de vehículos de venta, aunque tengamos periodos de crisis o periodos de poca venta. Otra cosa con el VO.
interesante. Tenemos, por cada nuevo que vendemos, se venden 2 VOs. Eso es lo que pasa en toda España. Esto es por culpa de Madrid y Barcelona. Si vamos a Extremadura, por cada uno nuevo se venden 8 usados. Si vamos en Cáceres, en Badajoz creo que era 1 a 9. En algunas zonas de Andalucía es 1 a 6. En algunas zonas de Levante es 1 a 4. Es decir, que es Madrid y Barcelona la que está provocando que tengamos esa relación de 1 a 2. Pero en ciertas comunidades autónomas donde la economía no tiene tanta alegría, pues la gente pide más VO que VN. Y pensar que ese gap de 0 a 20.000 euros que se están dejando los fabricantes de coches utilitarios de VN, lo hemos hablado antes, Dacia y MG son los que están vendiendo por debajo de 20.000, ese gap se puede aprovechar muy bien para VO. Y luego tenemos, cuidado, las zonas de bajas emisiones. El parque de las zonas de bajas emisiones el parque sin etiqueta ahora mismo es de 8 millones de vehículos, ¿vale? Dentro de las zonas de bajas emisiones, que vivan allí, que sean personas que residen allí, son 4,5 millones. Eso es una gran oportunidad también de venta de VO. Ojo, y de un VO tan joven. Es decir, si tiene una persona un coche de más de 17 años, a lo mejor porque su economía no se lo puede permitir, pero si le ofrecemos un coche de 7, 8 años, cuidado que también te lo va a aceptar, porque ya puede entrar por las zonas de bajas emisiones. Por lo tanto, ahí tenemos también una gran oportunidad de venta de VO. Zonas de bajas emisiones y luego ese gap que se está dejando los fabricantes de 0 a 20.000 euros, que a lo mejor le podemos dar o le podemos ofrecer un coche por 15.000 euros mucho mejor que un utilitario nuevo, ¿vale? Y luego tenemos los vehículos comerciales ligeros, que también cayeron en el año 2022 por esa falta de stock, que seguirá subiendo por tramos de edad en los años venideros, en el 23 y el 24, ¿vale? Por canal de origen, los alquiladores, lógicamente, no teníais dónde vender, no teníais para hacer la permuta de vehículos, caéis en el 22 y seguirá subiendo en el 23 y el 24, que es donde os vais a explotar por ir cogiendo vehículos nuevos para llegar al parque que tenéis que tener para poder atender a los turistas y que os alquilen. Profesionales también mantienen más o menos una línea, particulares más o menos también una línea bastante horizontal. Renting cae porque tampoco había ese cambio de flotas, pero seguirá subiendo 23 y 24. Es decir, sí que vamos a tener un cierto sobrestock por todo ese desflote, porque es que cuando de repente hablamos 131.000 vehículos en 23 de Rentacar, cuando hablamos 136.000 vehículos de renting, estos son vehículos que van prácticamente a casi todos los profesionales, no van directamente al particular. Por lo tanto, son vehículos, como decía Joaquín Prat, que salen a jugar, ¿vale? Por lo tanto, sí que vamos a tener un cierto sobrestock de vehículos de VO y hay que tener cuidado con los precios, ¿vale? Cuando hay mucha oferta, tenemos que tener cuidado con los precios, cómo los tasamos. La importación, fijaros todo lo que subió por esa falta de vehículos que teníamos en el 22, caerá un poquito en el 23 y más o menos se mantendrá igual que en el 22 en el 24, ¿vale? O sea, la gente también, los compraventas se han acostumbrado a traer vehículos de fuera por el tema de esa falta de vehículos que teníamos aquí. Canal de origen comerciales ligeros le pasa 3/4 de lo mismo, vamos, es el mismo mapa o perfil que teníamos en turismos y por lo tanto sí cae en el 22 por falta de stock, pero seguirá subiendo en el 23 y en el 24 y ya os digo que el VO siempre es una gran oportunidad de negocio y es en el único momento que, bueno, pues muchos compraventas o concesionarios oficiales son dueños de la compra y de la venta, la rentabilidad se la ponen ellos. Y siempre lo que os digo, mirad mucho a las empresas de subasta, que a mí me ha parecido curioso, yo no las conocía tanto hasta que hicimos un estudio con ellos, y me parece curioso la gran cantidad de información que pueden llegar a tener, sobre todo prevista, o sea, prevista en precios. Por lo tanto, siempre consultarles y tenerles como aliados, que creo que tienen una información muy valiosa, ¿vale? Y vamos con el parque de Rentacar. Este sería el parque que teníamos en el año 2022, entre la suma de turismos y 4x4, 434.000 vehículos. Agosto 23, que sería la columna de la derecha entera, 538.000. Ahí es donde se ve cuando empezáis a matricular, sobre todo en ese primer semestre del año, ¿no? Cómo sube vuestro parque. Comparado con agosto del 2022, habéis crecido, eso es bueno, es porque habéis comprado más coches, porque tenéis más oferta por parte de los fabricantes de coches. Y bueno,
agosto 23 sube por el 22, porque es lógico. Cuando cerramos en diciembre es cuando tenéis vuestro momento valle, ¿no?, de parque, pero agosto 23 está subiendo. Estas cifras son buenas. Que suba el parque vuestro es bueno porque tenemos más oferta para dar a los turistas y tenéis más flota. Y vamos a acabar con un buen sabor de boca, ¿vale? Aquí tenemos las emisiones medias de CO2 de todos los parques, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, el particular, 133 emisiones de gramos al kilómetro. De media, los comerciales, sería todo el mercado. Pero fijaros, por lo menos, venga, vamos a pararnos en los turismos, vuestro parque de rentacar, ¿vale? Está muy por debajo del particular y de empresa en general, aquí también se incluye el renting. Y del total está todavía también muy por debajo. ¿Por qué? Porque se nota, vuestro parque es el más joven de todo el mercado. Y se nota que los coches vuestros siempre son los más nuevos, aunque tengáis gasolina. Y se nota también que habéis empezado a incorporar vehículos híbridos, también vehículos eléctricos, y esto, y en un parque que es más pequeño, pues se nota al final esa media. Por lo tanto, yo creo que esto, Juan Luis, es un gran titular para que lo saquéis por ahí y que se lo digáis a los organismos públicos que vuestro parque ahora mismo es el que menos contamina. Así que, muchísimas gracias.